Capítulo 7. De otros 3 vicios de sensualidad, guía y pereza en que suelen incurrir los indios. En los otros 3 vicios en que no pueden llamarse tan inocentes los indios, no puede negarse que son más templados que otras muchas naciones con quien no deseo hacer comparación ni es necesario, porque solo es mi fin explicar los méritos del indio, tan remoto vasallo de vuestra majestad, y que tan crecidos favores ha merecido siempre de su piedad, para que los continúe y honre con hacerlos eficaces con la ejecución de sus reales cédulas y leyes. Sin notar naciones algunas, en todas las cuales es fuerza que haya inclinaciones buenas y otras reprobadas. Porque lo primero, son muy templados en la sensualidad cuando no se hayan ocupados los sentidos, y embriagados o embargados con unas bebidas fuertes que acostumbran, de pulque, tepache, bingüi y otras de este género. Y aunque tienen entonces algunas flaquezas grandes, y al vicio de la sensualidad no hace menos grave el de la embriaguez, pero mal podíamos condenar comparativamente a estos miserables indios, que pecasen e hiciesen, ocupadas y embarazados sus sentidos, lo que hombres muy hábiles, despiertos y políticos pecan con todos sus 5 sentidos desocupados. Y así, este primer vicio de sensualidad se reduce en los indios frágiles al primero de gula, en el cual dejan de incurrir todos los indios cuanto al comer, porque son templadísimos, y cuanto al beber, también es ciertísimo que se enmendarían fácilmente si todos los pastores de sus almas y los alcaldes mayores pusiesen en ello cuidado especial para reformarlos, como lo hacen algunos, porque en los indios no hay más resistencia que un niño de 4 años cuando se le quita el veneno de la mano y se le pone otra cosa en ella. Y en cuanto a la pereza, que es muy propia en ellos, por ser tan remiso y blando su natural, no hay que cuidar de exhortarlos a la diligencia y trabajo corporal, porque para este vicio están llenos de médicos espirituales y temporales doctrineros, y alcaldes mayores que los curan con grandísima frecuencia, ocupándolos en diversas granjerías, hilados, tejidos y todo género de artes y utilidades en que consiste el fruto de los oficios, con que los que no son naturalmente diligentes se halla este vicio del todo desterrado. Y de aquí se deduce, Señor, una manifestación evidente de la virtud de los indios, pues de 7 vicios capitales que traen al mundo perdido, se halla su natural, comúnmente hablando, muy exento y moderado. Y rarísimos incurren en los 5, que son codicia o avaricia, soberbia, ira, ambición o envidia. Y en cuanto a la pereza, tiene tantos maestros para hacerlos diligentes que se hallan del todo convalecidos, y la sensualidad solo se reduce en ellos al tiempo que están ocupados los sentidos con la gula, y este vicio no le ejercitan en el comer, sino en el beber. Y en cuanto a la pereza, eso ya sería algo que no les quite el tiempo, porque ya dijimos que son personas muy templadas. La sensualidad solo se reduce a ellos al tiempo que están ocupados los sentidos con la gula, y este vicio no le ejercitan en el comer, sino en el beber ciertas bebidas de raíces de hierbas que causan estos efectos, con que vienen a hallarse libres de 6 vicios capitales en cuanto sufre nuestra frágil naturaleza, y del que les queda en aquellos que lo incurren solo son flacos en la media parte de este vicio, que es el beber,
exentos del todo en la otra, por ser tan parcos en el comer, que parece que puede decirse que de 7 vicios, cabezas de todos los demás, solo incurren en el medio vicio, cuando a los demás tanto nos afligen todos 7. Compárense, pues, estos indios con las demás naciones del mundo, en las cuales es tan poderosa la ira, que hay algunas donde han durado los bandos y guerras interiores entre linajes y naciones 400 y 600 años, como güelfos y gibelinos, y narros y cadels, y en otras es tan poderosa la gula que apenas salen de los banquetes, y en otras la sensualidad tan disoluta que apenas perdonan lo más reservado y sagrado, y en otras la ambición que ha despertado innumerables guerras, y en otras la envidia y la soberbia tan terrible que han querido sujetar todas las naciones circunvecinas y destruir por estos 2 vicios las casas y coronas más católicas. En otras son tan frecuentes las murmuraciones, blasfemias y juramentos que apenas se oyen otras palabras en gran número de gente. Y se verá que respecto de los muchos vicios que afligen en el mundo a las naciones, vienen a ser los indios virtuosos e inocentes y dignos, por su virtud, del amparo real de vuestra majestad. Capítulo 8. De la pobreza del indio. Aunque la pobreza de los indios fuera totalmente necesaria, eran dignos de lástima y compasión, y ni aun de esta manera desmerecía la protección real de vuestra majestad, y el mandar que se aviven con su observancia las santas leyes que vuestra majestad ha establecido en su favor. Pero siendo esta pobreza, en muchísimos de ellos, voluntaria y elegida, por un modesto, parco y cristiano modo de vivir, sin codicia ni ambición, aún deben ser más amparados de vuestra majestad. Entre los indios hay caciques, gobernadores, alcaldes, fiscales y que tienen muchas tierras que heredaron de sus pasados. Y generalmente todos, como son tan mañosos y fructuosos, pueden recoger y acaudalar plata, frutos, alhajas y otras cosas que alegran y ocupan el corazón humano con su posesión. Y todavía son tan parcos que su vestido, por la mayor parte, es una tilma que les sirve de capa, una túnica o camisa de algodón y unos calzones de lo mismo, y así a 3 alhajas reducen comúnmente cuanto traen sobre sí. Y son muy raros, y han de ser de los más nobles para traer sombreros y zapatos, porque ordinariamente andan descalzos y descubiertos. Conténtanse con un pobre jacal por casa, y en sus tierras, donde no hay sino indios, no tienen más cerradura en sus puertas que la que basta a defenderla de las fieras, porque entre ellos no hay ladrones ni que hurtar, y viven en una santa ley sencilla, y como era la de la naturaleza. Todas sus alhajas, exceptuando el santo cáliz, donde tienen imágenes de santos de papel, se reducen a un petate o estera de la tierra, sobre que duermen, que aún no es tabla, y un madero que les sirve de almohada, y un canto que se llama metate, donde muelen un puñado de maíz, de que hacen tortillas que lo sustentan. Y estas suelen ser en estos pobrecitos las de una dilatadísima y numerosísima familia. Con este género de alhajas y pobreza viven tan contentos, y más que el poderoso y rico con las suyas. Y no hay indio que teniendo esto se juzgue pobre, ni pida limosna, ni se queje de la fortuna, ni envidie, ni pretenda ni desee. Y si los conservaran en esta honesta pobreza y ejercicio, se tendrían por felices y, sin duda alguna, en mi estimación lo fueran. He oído decir algunos religiosos de la seráfica orden de San Francisco, graves y espirituales,
mirando con pío afecto a estos indios, que si aquel seráfico fundador, tan excelente amador de la pobreza evangélica, hubiera visto a los indios, de ellos parece que hubiera tomado alguna parte del uso de la pobreza para dejarla a sus religiosos por mayorazgo y para que sirviese a la evangélica que escogió. Porque el más rígido religioso o ermitaño vive en casas fuertes de cal, piedra y madera, porque así es conveniente para sus santos ejercicios, pero ellos viven en jacales de paja o de hojas de árboles. Y el más pobre tiene una celda, un refitorio, coro, capítulo, claustros y huerta, porque así conviene a su profesión y a su espiritual consuelo y santos ejercicios. Pero el indio no tiene más dilatación en su casa que los términos de los palos que la componen, y reciben sobre sí el heno o paja o hojas de árboles que les forman las paredes, que son 12 o 14 pies de suelo, y si tienen más tierra es para trabajar, padecer y sudar sobre ella. Y el más pobre tiene una tabla en que dormir, y por almohada un pedazo de sayal. Pero el indio duerme sobre el mismo suelo, y un petate o estera grosera, y un pedazo de palo por cabecera. Y el más pobre suele llevar unos zapatos de madera o sandalias, aunque otros andan descalzos, pero el indio siempre anda descalzo, de pie y de pierna. Y el más pobre tiene capilla con que cubrir la cabeza a las inclemencias del cielo. Pero el indio no trae cosa en la cabeza, aunque llueva, nieve y apedree. Y el más pobre come 2 o 3 potajes de pescado o legumbres. El indio, unas tortillas de maíz. Y si añade un poco de chile con agua caliente, ese es todo su regalo. Y si bien es verdad que los trabajos del religioso perfecto los hace de inestimable valor y superiores a todos por el alto fin con que los padece, que es el de servir a Dios y seguir la perfección evangélica, y esto se prefiere a lo demás, y excede un trabajo moderado por estos, padecido a muchísimos mejores, sin este santo mérito, pero no por eso deja de ser amable, admirable y aún loable la pobreza de los indios, pues sobre ser cristianos, con que muchos aplicarán a Dios su pobreza, aunque no en tan esclarecida profesión como la regular, vive con esta frugalidad y modestia, pudiendo no pocos dilatarse mucho más, y siguen tan a la letra el consejo de San Pablo, y lo que el santo quiso para sí cuando dijo: Aventes, alimenta et quibus tegamur is, contentifumis, en teniendo con qué cubrir nuestros cuerpos y con qué sustentarnos, todo lo demás nos sobra, que es a la letra lo que observan estos pobres naturales. Y así refiere el padre reverendísimo Gonzaga, general de la Seráfica Orden de San Francisco, ilustrísimo arzobispo de Mantua, que en Tahuacán, un pueblo del obispado que yo sirvo, se aparecieron a un santo religioso de su orden de San Francisco y Santa Clara y le dijeron, entre otras cosas: los indios ejercitan la pobreza, obediencia y paciencia que vosotros profesáis, como quien acreditaba y honraba la pobreza natural de los indios, con referirla a la evangélica, santa y seráfica de los religiosos, y se compadecía de aquella miseria material, deseando que la imitasen los indios en la aplicación espiritual con que están los hijos de tan excelente familia, para que le pareciesen en el mérito. Y lo que es más admirable en mi sentimiento, Señor, es que siendo tan pobres en su uso y afecto estos naturales indios, y tan desnudos, son los que visten y enriquecen el mundo. Y en las Indias todo lo eclesiástico y secular, porque su desnudez, pobreza y trabajo sustenta y edifica las iglesias.
hace mayores sus rentas, socorren y enriquecen las religiones, y a ellos se les debe gran parte de la conservación de lo eclesiástico. Y en cuanto a lo secular, su trabajo fecunda y hace útiles las minas, cultiva los campos, ejercitan los oficios y artes de la República, hace poderosos los de justicia, paga los tributos, causa las alcabalas, descansa y alivia los magistrados públicos, sirve a los superiores, ayuda a los inferiores, sin que haya cosa alguna desde lo alto hasta lo bajo, en que no sean los indios las manos y los pies de aquellas dilatadas provincias. Y si se acabasen los indios, se acabarían del todo las Indias, porque ellos son los que las conservan a ellas, y como abejas solícitas labran el panal de miel para que otros se lo coman, y como ovejas mansísimas ofrecen la lana para cubrir ajenas necesidades, y como pacientísimos bueyes cultivan la tierra para ajeno sustento, y ellos, Señor y yo, y todos cuantos bien los queremos y solicitamos su alivio, nos contentaremos con que padezcan, trabajen y fructifiquen, como sea con un moderado y tolerable trabajo y pena, y solo represento sus méritos y virtudes para que vuestra majestad se sirva de ampararlos en el padecer intolerable. Capítulo 9. De la paciencia del indio. Entre las virtudes del indio más admirables y raras es la de la paciencia, por dos razones principales. La primera, porque cae sobre grandísimos trabajos y pobreza. La segunda, porque es profundísima e intensísima, sin que se le oiga tal vez ni aún el suspiro, ni el gemido, ni la queja. Cae sobre grandes trabajos, pues cuando su común vivir interior es tan pobre y miserable, ya se ve cuál será la sobrecarga del padecer exterior, porque sobre el descanso es tolerable la fatiga, pero sobre la misma fatiga otra fatiga, sobre un trabajo otro trabajo, sobre un azote otro azote, es padecer de suprema magnitud. No refiero a vuestra majestad lo que padecen en este discurso, donde hablo de sus virtudes, por no mezclar con ellas ajenos vicios, y porque sería preciso mortificar en él a los que con bien poca razón los mortifican a ellos. Y mi intento solo es favorecer a los indios, si pudiere sin tocar ni desconsolar a los que a ellos lastiman y desconsuelan. Solo puedo asegurar a vuestra majestad con verdad que ejemplo más vivo en el padecer cuanto al exterior que el de estos naturales, de los santos mártires y confesores, y de aquellos que por Dios padecen tribulaciones y penas, no me parece que se puede ofrecer a la consideración, y que yo los he deseado imitar, y los miro, y considero como espejo de una invictísima paciencia. Pues por muchos y grandes que sean sus agravios, rarísimas veces tienen ira ni furor para vengarse, ni satisfacerse, ni aun se conmueven a ir a quejarse a los superiores, si no es que alguna vez lo hagan influidos o alentados de españoles, clérigos religiosos o de otros de ajena condición, que ya lastimados de lo que padecen, ya por el celo de la razón, ya por el servicio de vuestra majestad y la conversación de ellos, ya por sus mismas utilidades o pasiones, les persuaden que se vayan a quejar. Porque lo ordinario es padecer, callar y pasar, y cuando mucho, ausentarse de unas tierras a otras, y seguir el consejo del Señor cuando dijo: si en una ciudad os persiguen, huir a otra. Ni ellos buscan armas para vengarse, ni ellos vocean, ni se inquietan, ni se enojan, ni se alteran, sino que consumen dentro de su resignación y paciencia todo su trabajo. Si a ellos llega el superior y les manda que hilen, hilan. Si les manda que tejan, tejen. Si les manda
que tomen 4 o 6 arrobas de carga sobre sí y las lleven 60 leguas, las llevan. Si a ellos les dan una carta y 6 tortillas, y algunas veces la carta sin ellas, y que la lleven 100 leguas, la llevan. Ni ellos piden su trabajo, ni se atreven a pedírselo. Si se lo dan, lo toman. Si no se lo dan, se callan. Si le dice a un indio, un negro, que va cargado, que tome aquella carga que él lleva y se la lleve, y sobre eso le da golpes, y le aflige de injurias, toma la carga y los golpes, y los lleva con paciencia. Finalmente, ellos son, en virtudes, por no mezclar con ellas ajenos vicios, y porque sería preciso mortificar en él a los que con bien poca razón los mortifican a ellos. Y mi intento solo es favorecer a los indios, si pudiere, sin tocar ni desconsolar a los que a ellos lastiman y desconsuelan. Solo puedo asegurar a vuestra majestad con verdad que ejemplo más vivo en el padecer cuanto al exterior que el de estos naturales, de los santos mártires y confesores, y de aquellos que por Dios padecen tribulaciones y penas, no me parece que se puede ofrecer a la consideración, y que yo los he deseado imitar, y los miro, y considero como espejo de una invictísima paciencia. Pues por muchos y grandes que sean sus agravios, rarísimas veces tienen ira, ni furor para vengarse ni satisfacerse, ni aún se conmueven a ir a quejarse a los superiores, si no es que alguna vez lo hayan influido por otra persona, ya por sus mismas utilidades o pasiones. Otras personas puede que les persuaden que se vayan a quejar, porque lo ordinario para los bondadosos indios es padecer, callar y pasar, y cuando mucho, ausentarse de unas tierras. Ni ellos buscan armas para vengarse, ni ellos vocean, ni se inquietan, ni se enojan, ni se alteran, sino que consumen dentro de su resignación y paciencia todo su trabajo. Si a ellos llega el superior y les manda, ellos hacen todo. Finalmente, ellos son, en mi sentimiento, por lo menos en este material, los humildes y pobres de corazón, sujetos a todo el mundo, pacientes, sufridos, pacíficos, sosegados y dignos de grandísimo amor y compasión. Capítulo 10. De la liberalidad del indio. No parece, señor, que siendo tan pobres puedan ser liberales los indios, y después de ello es constante que son liberalísimos, como si fueran muy ricos. Porque, como quiera que esta virtud no la hace mayor la materia, sino el deseo, y en un príncipe suele ser menos dar una ciudad que en un pobre 4 reales. Y por eso Jesucristo, Señor nuestro, a la viejecita que ofreció al templo 2 blancas, alabó más que a otros que con mucho afecto dieron muy grandes limonas. Así los indios, aunque cada uno no puede fructificar copiosamente, pero todos juntos es certísimo que lo dan todo y que obran con gran liberalidad. Porque estos pobrecitos, como no conocen ni codicia ni ambición, son partidísimos, y si tienen 2 puñados de maíz, con gran gusto, dan el uno a quien te pide. A todas horas están abiertas sus casas, para hospedar y ayudar a quien los ha menester. Como no los atemoricen o vean alguna violencia, que entonces, si no pueden defenderlas, suelen dejarlas y desampararlas e irse huyendo por los montes. Al culto divino ya hemos dicho que ellos son quien les sustenta las ofrendas y los derechos de los curas, doctrineros y todos los emolumentos, ellos son los que los causan. Jamás van a ver a sus superiores, de cualquier calidad que sean, ya eclesiásticos o seculares, que no les llevan gallinas, frutas, huevos, pescados, y cuando no pueden más,
les llevan flores, y quedan consolados si las reciben y afligidos si no admiten sus presentes. Andará un pobre indio 50 leguas cargado de fruta, o miel, o pescado, o huevos, o pavos que se llaman gallinas de la tierra, u otros frutos de ella, solo para que se los reciban, y pedir alguna cosa que pesa y vale menos que lo mismo que él ofrece, y que de derecho se le debía rogar con lo que pide, cuanto más dárselo pidiendo aquello que se le debe. En prestar cuanto tienen no reparan, y no solo lo que tienen, sino a ellos mismos se prestan, y como sea con buen modo, a cualquier indio que se encuentre en la calle, si se le manda que lleve alguna carga, que barra o sirva en alguna casa, y se esté sirviendo en ella 1 o 2 días, dándolo de comer, suele prestar su trabajo sin desconsuelo, con cualquier motivo que para ello se le ofrezca. Finalmente, sobre no tener los indios codicia, avaricia ni ambición. Bien se ve cuán fácilmente serán liberales, como hombres que ni desean, ni adquieren, ni guardan, ni pretenden, ni granjean. Capítulo 11. De la honestidad del indio. Los indios generalmente son honestos, y si no es que la turbación de los sentidos por las bebidas de raíces a que son inclinados los arrebate, en las demás ocasiones proceden con grande modestia y circunspección. Y siendo así que no se entran religiosas las mujeres por su miseria, ni pueden por su pobreza, y por no tener dote para ello, con todo eso se entran a los conventos con gran gusto las indias a servir voluntariamente, y allí viven con grandísima virtud entre las religiosas. Los viejos es cosa muy asentada, que en llegando a 50 años raras veces conocen mujer, aunque sea a la propia, porque tienen por liviandad el uso de las mujeres en la edad anciana. Y en Cholula hay hoy una india principal, llamada Juana de Motolina, que no solo es doncella muy acreditada, sino que cría en su casa a su costa otras doncellas indias y vive con grandísima virtud. Cuando hacen en alguna provincia sus tratados de casamientos, es con mucha modestia y circunspección, sin que se hallen presentes los novios, y cuando vienen estos al tribunal eclesiástico a presentarse para las informaciones o a la iglesia a casarse y velarse, asisten con los ojos bajos, con sumo silencio y grandísima modestia. El modo con que se explican los mancebos en su pretensión al casarse es modestísimo y honestísimo, porque el indio mancebo que pretende casarse con alguna doncella india, sin decirle cosa alguna ni a sus deudos, se levanta muy de mañana y le barre la puerta de su casa. Y en saliendo la doncella con sus padres, entra en ella, limpia todo el patio, y otras mañanas les lleva leña, otras agua, y sin que nadie le pueda ver, se la pone a la puerta. Y de esta suerte va explicando su amor y mereciendo, descubriéndose cada día más en adivinar el gusto de los suegros, obrándolo aún antes que ellos le manden cosa alguna. Y esto sin hablar palabra a la doncella, ni concurrir en parte alguna en su compañía, ni aun osar mirarla al rostro, ni ella a él, hasta que a los parientes les parece que ha pasado bastante tiempo y que tiene méritos y perseverancia para tratar de que se case con ella, y entonces, sin que él hable en ello, lo disponen. Y con esta sencillez y virtud obran con diversidad de ceremonias en esta materia, según las provincias donde se hacen los tratados. Capítulo 12. De la parsimonia del indio en su comida. El sustento ordinario del indio, siendo así que usan raras veces del extraordinario, es un poco de maíz reducido a tortillas,
y en una olla echan una poca de agua y chile, y la ponen en una hortera de barro o madera. Y mojando la tortilla en el agua y chile, con esta comida se sustentan. Al comer, asisten con grandísima modestia y silencio, y con gran orden y con mucho espacio, porque si son 20 de mesa, no se verá que dos pongan a un tiempo la mano en el plato, y cada uno humedece su corteza con mucho comedimiento, y con una templanza admirable prosiguen despacio con su comida. Si alguna vez comen más que chile y tortillas, son cosas muy naturales, asadas, y algunos guisados de la tierra. Y entonces, más lo hacen por hacer fiesta a algún superior, ya sea secular, ya eclesiástico, como alcaide mayor o doctrinero, que no por regalarse a ellos mismos. Y en otras ocasiones, con ser distintas, los he visto comer con grandísimo espacio, silencio y modestia. De suerte que se conoce que la paciencia, con que lo toleran todo, los tiene habituados a tenerla también en la comida, y no se dejan arrebatar de la hambre ni ansia de satisfacerla. Y de esta parsimonia en el comer, resulta que son grandes sufridores de trabajos, porque a un indio, para andar todo el día, le bastan 6 tortillas con la agua que hayan en los caminos, que viene a ser menos en el precio y gasto de su comida, de 3 cuartos castellanos, de suerte que con menos de 12 maravedis de gasto andan 10 y 12 leguas en un día. Capítulo 13. De la obediencia. Aunque todas las virtudes son admirables los indios, en ninguna más que en la obediencia. Porque como ésta es hija de la humildad, y ellos son tan humildes y mansos de corazón, son obedientísimos a sus superiores. Lo primero, en 130 años que ha que se entraron ellos mismos, con mucha humildad y resignación, a la corona real de vuestra majestad, no se les ha visto un primero movimiento de contradicción a las órdenes reales, ni falta de respeto a su real nombre, ni de lealtad, ni sedición, ni sombra, ni imaginación de semejante exceso. Lo segundo, tampoco se les ha visto desobediencia a las justicias, cuando ellas le han mandado no solo lo justo, sino lo penoso e injusto como haya sido en alguna manera tolerable. Lo tercero, aun en lo injusto e intolerable, les obedecen, si no hay quien promueva sus quejas, y los apadrinan y alimentan para que pidan y se quejen en los tribunales. Lo cuarto, no han reclamado para sí mismos jamás atributos que se les hayan impuesto, ni a cosa alguna que se les haya mandado de orden de vuestra majestad. Lo quinto, ellos vivían por montes esparcidos, y se formó la cédula de las congregaciones, y se redujeron a los pueblos, y se vinieron a ellos dejando su amada soledad y los montes donde se habían criado. Después, reconociendo grave daño de esto, les ordenaron en algunas provincias habitar en chozas y jacales por los montes, y se volvieron de los pueblos a los montes, dejándose llevar un número infinito de hombres, mujeres y niños, de naciones diferentes, de los montes al poblado, y del poblado a los montes, como manadas de mansísimas ovejas. Lo sexto, a ellos los llevan al desagüe, calzadas, minas y otras obras públicas, y los reparten. Y como unos corderos dejan sus casas y sus mujeres e hijos, y van a servir a donde les mandan. Y tal vez mueren allí o en el camino, y no se les oye una queja ni un suspiro, insensibles no al conocimiento de la pena ni dolor, que bien lo conocen y ponderan, sino a su manifestación, ira, furor o impaciencia. De esta obediencia podía referir a vuestra majestad infinitos ejemplos, si no fuera manifiesta a los ministros de vuestra majestad y a su consejo, en donde jamás se les ha oído a tantos agravios una queja,
Y si el celo de los virreyes y obispos y otros ministros, con las órdenes que para esto tienen de vuestra majestad, no los defienden ni amparan, no hay que pensar que en ellos hay discurso en la obediencia, ni aliento a la repugnancia. Capítulo 14. De la discreción y elegancia del indio. Cualquiera que leyera este discurso, Señor, y no conociera la naturaleza de estos pobrecitos indios, le parecerá que esta paciencia, tolerancia, obediencia, pobreza y otras heroicas virtudes procede de una demisión y bajeza de ánimo grande o de torpeza de entendimiento, siendo cierto todo lo contrario, porque no les falta entendimiento, antes le tienen muy despierto, y no solo para lo práctico, sino para lo especulativo, moral y teológico. He visto yo naturales de los indios muy vivos y muy buenos estudiantes. Y ha sustentado con gran eminencia en México públicas conclusiones. Un sacerdote que hoy vive, llamado don Fernando, indio, hijo y nieto de caciques. Son despiertos al discurrir y muy elegantes en el hablar. Y cierto, Señor, que andando por la Nueva España visitando, he llegado a algunos lugares donde los indios me han dado la bienvenida, con unas pláticas no solo tan bien concertadas, sino tan elegantes, persuasivas y de tan vivas y bien concertadas razones que me dejaban admirado. Y en un lugar que se llama Zacatlán, un gobernador indio dijo tantas razones tan elocuentes y con tales comparaciones y tan ajustadas, ponderando la alegría que sentían de que su padre y pastor los fuese a visitar y consolar, y el sentimiento con que se hallaban de lo que habría padecido en la aspereza de los caminos, y diciendo que como el sol alumbra la tierra, así iba a alumbrar sus almas, y que como él no se cansa de hacer bien, ni su prelado se cansaba de cuidarlos y ayudarlos, y que las flores y los campos se alegraban de la venida de su padre sacerdote, y comúnmente casi todos hablan con mucha elegancia. Y esta lengua sola de cuantas yo he penetrado y oído, habiendo corrido la Europa, aunque entre la griega ni la latina tiene sílabas reverenciales y de cortesía, y que poniéndolas significa sumisión y quitándolas igualdad, como para decir tadre, se significa con la voz tatl, y para decirlo con reverencia se dice tatzin, y sacerdote se dice teopisque, y con reverencia se dice teopiscatzin, y de esta suerte, en las mismas palabras, manifiestan la cortesía y reverencia con que hablan. Cuando tal vez vienen a hablar a sus superiores en cualquier materia que sea, o declamatoria quejándose, o laudatoria dándole gracias, dicen muy ajustadas y no superfluas razones, y muy vivas, y son muy prontos en sus respuestas, y tan despiertos que muchas veces convencen a las naciones que andan entre ellos, y esto con grandísima presteza. Fundióse una campana en la Catedral de Los Ángeles, que pesaba 150 quintales, y salió algo torpe al principio en el sonido, y afligióse un prebendado, porque había sido comisario de la obra. Y dijóle un indio oficial que la ayudó a hacer: no te aflijas, padre, que luego que naciste no sufriste hablar, y después con el uso hablaste bien. Así, esta campana ahora está recién nacida, enmeneando muchas veces la lengua, con el uso hablará claro. Y fue así, que quebrantado el metal con el ejercicio de la lengua, salió de excelente voz. En otra ocasión, estaba un indio toreando, a lo que son ellos aficionadísimos, y habiéndole prestado un español cierta cantidad de maíz que el indio había asegurado con fiadores,
y viendo el acreedor al deudor muy frecuentemente en los cuernos del toro, hacíale señales que se apartase, como quien tenía lástima de su peligro. Y entendiendo bien el indio de dónde nacía aquel cuidado, se fue hacia donde estaba su acreedor y le dijo: ¿Qué quieres? ¿Que me persigues? Déjame holgar. ¿No te he dado fiadores? Yo les he oído hablar muchísimas veces y nunca les he oído decir desatino, ni desconcierto, ni despropósito, ni necedad alguna, ni por descuido, sino siempre siguiendo muy igualmente el discurso, y siendo ellos tan humildes, y mirando con tanta reverencia a sus superiores, ya sean eclesiásticos, ya seculares. No ha venido jamás indio a hablarme en 10 años que se haya turbado ni equivocándose, ni cortándose, cosa que sucede tan comúnmente a todas las naciones cuando hablan con personas de respeto, sino que juntamente con la reverencia conservan una advertencia y atención de lo que hablan, obran y responden, como si fueran hombres muy ejercitados en negocios graves. Capítulo 15. De la agudeza y prontitud del indio. Cuando ellos defienden su razón, la representan con discursos vivísimos y la dan a entender de manera que convencen, de lo cual propondré aquí a vuestra majestad un caso bien raro. Caminando un indio y otro vecino español, entrambos a caballo, acertaron a encontrarse en un páramo o soledad, y el rocín del vecino era muy malo y viejo, y el del indio muy bueno. Pidióle a aquel hombre al indio que se le trocase, y él lo rehusó por lo que perdía en ello. Pero como el uno traía armas y el otro no las traía, con la razón del poder y con la jurisdicción de la fuerza, le quitó el caballo al indio, y pasando su silla a él, fue caminando, dejando en su lugar al pobre indio, el mal caballo. El indio volvió siguiendo al español y pidiéndole que le diese su caballo, y el hombre negaba que se le hubiese quitado. Llegaron con esta queja y pendencia al lugar en donde el alcalde mayor llamó a aquel hombre a instancia del indio, y haciéndole traer allí el caballo, le preguntó por qué se lo había quitado al indio. Respondió y juró que no se lo había quitado, y que era falso cuanto decía aquel indio, porque aquel caballo era suyo, y él lo había criado en su casa desde que nació. El pobre indio juró también que se le había quitado, y como no había más testigos ni probanzas que el juramento encontrado de las partes, y el uno poseía el caballo y el otro le pedía, dijo el alcalde mayor al indio que tuviese paciencia, porque no constaba que aquel hombre le hubiese quitado el caballo. El indio, viéndose sin recurso alguno, dijo al juez: yo probaré que este caballo es mío y no de este hombre. Dijóle que lo probase, y luego, quitándose el indio la tilma que traía, que es la que a ellos sirve de capa, cubrió la cabeza a su caballo, que el otro le había quitado. Y dijo al juez: dile a este hombre que pues él dice que ha criado este caballo, diga, luego, de cuál de los dos ojos es tuerto. El hombre, turbado con la súbita pregunta, en duda respondió: del derecho. Entonces el indio, descubriendo la cabeza del caballo, dijo: pues no es tuerto. Pareció ser así y se le volvió su caballo. Bien parece, señor, que en una duda como esta y falta de probanza, no se pudo hacer prueba más aguda, ajustada, delgada, y que hasta se parece a la que hizo Salomón con las dos mujeres que pedían el hijo, y faltándoles pruebas para fundar cada una su derecho, pidió la espada, que hirió el amor de la verdadera madre, y sacó en limpio la verdad del juicio, y él quedó acreditado de sabio.
Capítulo 16. De la industria del indio señaladamente en las artes mecánicas. Y en errante a lo prácticos en las artes mecánicas son habilísimos, como en los oficios de pintores, doradores, carpinteros, albañiles y otros de cantería y arquitectura. Y no solo buenos oficiales, sino maestros. Tienen grandísima facilidad para aprender los oficios, porque en viendo pintar a muy poco tiempo pintan, viendo labrar, labran, y con increíble brevedad aprenden 4 o 6 oficios, y los ejercitan según los tiempos y sus calidades. En la obra de la catedral trabajaba un indio, que le llamaban 7 oficios, porque todos los sabía con eminencia. La comprensión y facilidad para entender cualquier cosa, por dificultosa que sea, es rarísima. Y en esto yo no dudo que aventajen a todas las naciones, y en hacer ellos cosas que los demás no las hacen, ni saber hacer con tal brevedad y sutileza. A México vino un indio de nación Tarasco, que son muy hábiles, y los que hacen imágenes de plumas, a aprender a hacer órganos, y llegó al artífice, y le dijo que le enseñase y se lo pagaría. El español quiso hacer escritura de lo que había de darle, y por algunos accidentes dejó de hacerla en 6 días, teniendo entre tanto en casa al indio. En este tiempo compuso el maestro un órgano, de que tenía hechas las flautas, y con verlas, el indio poner, disponer, tocar, y todo lo que mira al interior artificio de este instrumento, viniendo a hacer la escritura, dijo el indio que ya no había menester que le enseñase, que ya sabía hacer órganos, y se fue a su tierra, e hizo uno con las flautas de madera, y con tan excelentes voces, que ha sido de los raros que ha habido en aquella provincia. Y luego hizo otros extremados de diferentes metales, y fue eminente en su oficio. A Atrisco, una de las villas del obispado de la Puebla de Los Ángeles, llegaron un español y un indio a aprender mímica de canto de órgano con el maestro de capilla de Agacha parroquia. Y el español, en más de 2 meses, no pudo cantar la música de un papel ni entenderla. Y el indio, en menos de 15 días, la cantaba diestramente. Hay entre ellos muy diestros músicos, aunque no tienen muy buenas voces, y los instrumentos de arpa, chirimías, cornetas, bajones y sacabuches los tocan muy bien, y tienen libros de música en sus capillas, y sus maestros de ella en todas las parroquias, cosa que comúnmente solo se halla en Europa, en las catedrales o colegialas. La destreza que tienen en labrar piedras y la sutileza con que las lucen puede causar admiración, como consta a vuestra majestad por algunas que le he remitido, y son verdaderamente piedras preciosas, y de excelente color y virtud, de que tiene grande conocimiento, y de otras cosas naturales, como la comprensión y facilidad para entender cualquier cosa. Ellos, hablando de cosas naturales como de las plantas, raíces, hierbas, de que hacen remedios a diversas enfermedades con singular acierto. Por no gastar, como son tan pobres, se valen de las mismas piedras para hacer de ellas las navajas y lancetas para sangrar, y hacenlas con notable facilidad, brevedad, sutileza, y de ellas usan con la misma expedición que nosotros con las más sutiles y bien labradas de acero. Capítulo 17. De la justicia del indio. También en los pleitos que tienen entre sí son muy rectos y discurren muy bien en sus cabildos y con una muy natural agudeza. En el obispado de la Puebla, a la parte que cae la costa del Mar del Sur,
Había un mulato tuerto, de malísimas costumbres, que andaba entre ellos como lobo entre las ovejas, haciéndoles grandísimas vejaciones y molestias, porque, a más de hurtarles cuanto podía de su pobreza, les molestaba y violaba a las hijas y las mujeres, y cometía otros delitos e insultos. A este mulato debían de amparar algunos vecinos, y habiéndoles hecho cierta información o proceso los alcaldes indios y probado estos delitos, le espiaron y tuvieron forma para acogerle, y en un monte le maniataron, y allí le tomaron la confesión, y él confesó todo lo hecho, con que trataron luego de su castigo entre todos los indios que había presentes, clamando el mulato que le dejasen primero confesar. Decían algunos que era bueno ahorcarle luego, porque si venía el padre, así llaman al doctrinero a confesarle, se le quitaría y desterraría, y luego volvería a hacer otros insultos y a inquietar a aquellos pueblos. Otros indios decían que no era bien que muriese sin confesión, porque no se condenase y que así se llamase al padre para que le confesase. A esto repugnaron otros, porque creía que le habían de quitar. ¿Con qué oído todo juzgaron los alcaldes? Que atento a que lo que le hacía daño y destruía aquel mulato tuerto para hacer tantas maldades era su propia vista, porque con ella codiciaba a las mujeres y hurtaba cuanto veía. Se le sacase el otro ojo, que ciego no haría mal, y podría confesarse muy despacio, y era menos que ahorcarle. Y luego trajeron un poco de cal viva, y se la pusieron en la vista. Se la quitaron del otro ojo que le quedaba. Dejaron libre al mulato para que se fuese a confesar, y después andaba entre ellos ciego, pidiendo limosna. Se la daban y sustentaban por Dios, sin ningún género de ira, como si no les hubiera hecho agravio alguno. Capítulo 18. De la valentía del indio. Del valor de los indios se ha tratado arriba y referido como son muy activos, guerreros, fuertes y animosos cuando pelean. Hoy no se han podido domar en la Nueva España, por fuerza, las naciones chichimecas, salineros, tepehuanes, tobosos y otras. Y cuando tal vez ha prorrumpido en alguna parte, que son rarísimas, la desesperación por los agravios que padecían, en demostración de ira han obrado con grande fortaleza y valor. En cualquier cosa que les encomiendan son constantes y aún valerosos y mañosos. No reconocen miedo, señaladamente contra animales ponzoñosos, a los cuales cogen, y siendo vehementísima la ponzoña, porque al que hiere le mata en muy pocas horas. Los toman los indios con las propias manos, y tienen aliento para sacudir las víboras sobre las piedras, y hacerles despedir de sí el veneno de la boca a golpes, y después las llevan consigo vivas, y se rodean con ellas el cuerpo y el rostro, y a los animales feroces, como tigres y leones, los sujetan y cogen en lazos y de otras muchas maneras. Rara cosa es, señor, ver, vencer y sujetar a un indio desnudo y nadando, a un caimán que suele tener 3 varas de largo, animal ferocísimo, y atreverse en el agua, elemento de esta bestia, a ponérsele a caballo el indio, y aguardar que abra la boca, y con grande presteza y sutileza, entrarle una estaca o palo de media vara dentro de ella, con que cerrando el animal la boca se atraviesa, y con un cordelillo le saca de la mar a la tierra el indio, como si fuera un pedazo de corcho, cosa de grande arte y resolución. Porque yo he visto muchos de estos caimanes o cocodrilos, y verdaderamente solo el verlos causa espanto.
Su valor, resolución y maña explica bien un caso que sucedió junto a Zacatecas, en donde había un bandolero, hombre de grandes fuerzas y valentía, a quien deseaba coger el corregidor, y no había podido conseguirlo porque iba con 3 o 4 bocas de fuego y en buenos caballos. Y por recelo de su gran valor, no había quien se atreviese a embestirle. Habiendo un indio oído quejarse a un alcalde de la hermandad de que no podía prender a este hombre, le dijo el indio que si quería que se lo trajese maniatado o vivo o muerto. El alcalde admirado le dijo que se lo pagaría bien si lo traía vivo, y el indio, partiéndose de allí, tomó un palo recio y proporcionado al intento y se lo puso debajo de su tilma o capa, y tomando sobre sus hombros un cacaxtle, que es como una grande cesta en que suelen llevar gallinas, puso en él media docena de ellas y se fue cargado caminando. Y luego que llegó a 2 leguas del poblado, salió a caballo el bandolero y le preguntó que a dónde iba. El indio le respondió que el padre, que así llaman a sus doctrineros, le enviaba con aquellas gallinas a una estancia, y el bandolero, apeándose del caballo y haciendo descargar al indio, se bajó para sacar algunas y llevárselas consigo. Pero el indio, cuando le vio bajo y divertido en escoger las gallinas, sacó el palo que traía oculto consigo y le dio tan fuerte golpe en el molledo del brazo que le derribó en el suelo. Y luego, con increíble presteza, secundó con otro golpe en el otro brazo y le baldó. Y arrojándose sobre él, le ató las 2 manos con un cordel que traía prevenido, y luego los pies, y le arrojó sobre su propio caballo, y dentro de pocas horas entró por el lugar con el bandolero y le entregó a la justicia. Casos de estos de maña, resolución y valor podían referirse no pocos a vuestra majestad. También tienen muy grande ánimo para ponerse en cualesquiera peligros que se ofrezcan en los oficios que sirven. Y en esto grandísima maña y habilidad. Y cierto que en la fábrica de la catedral era cosa de admiración la presteza con que subían andamios altísimos y se ponían sobre la punta de un madero de 30 o 40 varas y muy despacio ataban los cordeles que ellos llaman mecates para poner otros pies derechos, hallándose tan en sí como si pasearan por una sala. Y sucedió que estando uno de estos indios albañiles, trabajando con este riesgo sobre la punta de un palo, viendo abajo un corrillo de hombres, les voció y dijo que se apartasen de allí, que podía él caer sobre ellos y matarlos. Y ellos se apresuraron admirados de ver que en tan grave peligro les advirtiese del ajeno daño, y que recelase más el que podía causar que el que muriendo podía padecer, si cayera de aquel puesto que era altísimo. De todo lo cual se colige, Señor, que las virtudes que yo he referido de esta nación, que miran a la paciencia, fidelidad, obediencia y reverencia a sus superiores, no nacen tanto de bajeza de ánimo, cuando de una docilidad y suavidad de condición que debe de corresponder al clima de la misma tierra, que es muy templado y suave, y por merced que Dios les hizo en crearles tan buenos y dignos de la protección real de vuestra majestad por sus méritos y virtudes.